No sé si te ha tocado que alguna vez alguien viene contigo y te dice, oye, pídele tú a Dios, a ti sí te escucha, ¿no? Es como tú si estuvieras conectado y el otro no. Me ha tocado, definitivamente me ha tocado esa parte, sí, muy seguido. Entonces significa que tu concepto de Dios te aleja de Dios. A veces nos sentimos tan inmerecedores de la persona de Dios que acudimos a otras personas para poder acercarnos a Él. Nosotros invitamos y decimos, nadie es suficientemente digno para acercarse a Dios, solo Dios es digno. Y eso es lo que realmente sí hace a Dios tan espectacular. Nosotros hemos visto milagros sorprendentes, sí, desde milagros financieros, milagros de sanidad, muchas cosas que Dios ha hecho, porque los hombres fallan, pero Dios nunca te va a fallar. ¿Crees que no tiene tanta fuerza la religión como la fuerza que tiene el seguir y estar cerca de Dios? Fíjate que Fíjate que creo que de lo más rescatable de poder conversar contigo es justo lo que decías cuando empezaste la plática, aún y que tienes en este rol de predicador, sabe diferenciar muy bien esta parte de decir, bueno, yo soy un ser humano que puedo también hablar con cualquier otra persona independientemente de las creencias, con la intención de poderle decir cuál es mi historia y que pueda conectar también con su historia. Hoy te quiero preguntar, ¿qué le dirías a la gente que se siente? No sé si te ha tocado que alguna vez alguien viene contigo y te dice, oye, pídele tú a Dios, a ti sí te escucha, ¿no? Es como si tú sí estuvieras conectado y el otro no. Entonces, ¿qué le podrías decir a esta gente que siente que está desconectada de Dios? Fíjate que uno de los, me ha tocado, definitivamente me ha tocado esa parte, sí, muy seguido. Y creo que una de las invitaciones que nosotros hacemos o mandamos a hacer a la gente es primeramente que realmente si preguntarnos si tenemos esa necesidad, si tenemos esa necesidad de querer descargar toda esa carga que nos lleva a una persona, llámese cualquier persona, a decirle, oye, pídele a Dios, por favor, por mí, ¿no? Entonces, a veces uno dice, bueno, pídele a Dios y es, ¿por qué tú no le pides a Dios, no? Entonces, significa que tu concepto de Dios te aleja de Dios. A veces nosotros nos sentimos tan indignos, ¿sí? Nos sentimos tan inmerecedores, ¿sí? De la persona de Dios que acudimos a otras personas para poder acercarnos a Él. Y cuando nosotros entendemos, y es lo que a veces nosotros invitamos y decimos, nadie es suficientemente digno para acercarse a Dios. Ninguno de nosotros somos dignos, solo Dios es digno. Y eso es lo que realmente sí hace a Dios tan espectacular, sí, que es su amor el que nos permite acercarnos a Él y es su amor el que nos va a permitir sanar de cualquier enfermedad, de cualquier herida, de cualquier situación, sea financiera o no sea financiera, porque nosotros hemos visto milagros sorprendentes. Sí, desde milagros financieros, milagros de sanidad, milagros familiares, muchas cosas que Dios ha hecho. Entonces, cuando alguien viene así, lo único que le decimos es, mira, ve dentro de tu corazón, ¿sí? Mira dentro de tu corazón tu necesidad, ¿sí? Y esa misma necesidad, primero, si trata de tener una comunión, una conexión con Dios, ¿sí? Y si tú no encuentras esa conexión, entonces yo te puedo ayudar a tener esa conexión. ¿Por qué? Porque los hombres fallan. Los hombres fallan. Cuando tú pones tu confianza en el hombre falla, pero Dios nunca te va a fallar. Ujú, bien, es buen punto y respetando obviamente todas las creencias, el día de hoy estamos hablando con alguien que es un fiel admirador de la persona de Jesucristo y es un fiel creyente en Dios y se dedica a transmitir esta información. Por eso es que estamos abordando el tema desde este punto. Y yo creo que también vale la pena que incluso las personas que no creen puedan dedicar el tiempo a escuchar a las personas que sí creemos para que al menos empiece a entrar por ahí como en la conciencia esta parte de decir, bueno, ¿por qué ellos sí están creyendo en algo que yo estoy tan seguro que no es, ¿verdad? Entonces, mostrar esto y ponerlo esto en un canal de YouTube para que la gente se acerque, lo escuche, no solo es para la gente que cree y que está tan cerca, sino es también para la gente que no cree y que no está cerca. Y por eso te hacía esta pregunta de, ¿qué le decimos a esta gente que se siente alejada de, ¿verdad? Em, y me gusta esta parte de, oye, trata de conectarte primero y si tú no puedes, yo te ayudo. Y entonces esta parte de la ayuda también creo que es interesante, acercarte con alguien que te pueda como guiar en el proceso, porque a veces, Irra, creo
que mucha gente se ha olvidado de la forma en que se puede conectar con Dios y que puede hablar. Entonces, le parece extraño el sentarse un día después de 10 años de nunca haberle hablado, le parece raro sentarse un día y decir, bueno, señor, pues, ¿qué te quiero decir? O sea, como que no sabe la forma de cómo conectarse y cómo empezar el diálogo. ¿Tienes algo para esta gente? Para los que tienen mucho tiempo que no han hecho un diálogo con Dios, ¿cómo le recomiendas que empiece esa plática? Fíjate que tuvimos en Saltillo un programa que se llamaba Un Café con Jesús. Sí, un programa de radio que se llama Un Café con Jesús con la finalidad de poder entender justamente cómo tú te puedes acercar a Dios. A veces nosotros no nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de nuestros conceptos de Dios. Desde pequeños siempre nos han enseñado que Dios se busca a través de una iglesia, a través de un ritual, a través de ir todos los domingos a un lugar, o los miércoles, o los viernes, o los días, dependiendo también las creencias particulares, ¿no? Sin embargo, nosotros cuando empezamos a conocer a Jesús, tú te das cuenta que Él es Señor de lunes a domingo. Entonces, no necesitas un domingo en especial, un día en especial para ir a estar con Dios. Tú puedes estar con Dios todos los días. Entonces, y algo diferente es que si la religión nos ha enseñado a buscar a Dios a través de sistemas, y los sistemas dividen a la gente en creencias particulares, ¿no? Entonces, pero algo que decimos en ese capítulo es que, mira, si realmente la verdad tiene que ser verdad, debe ser absoluta. La verdad no es una cuestión que nosotros podamos dudar, porque si no ya no sería verdad. Es decir, si la verdad de Pedro es la mentira de Israel, ya no es verdad. Y si Claro. la verdad de Israel es la mentira de Pedro, ya no es verdad, porque la propiedad de la verdad es primero que es absoluta, que es única y que es inigualable. Es un Ujú, principio de lógica. Entonces, si cuando tú empiezas a ver que la propiedad de la verdad tiene que ser absoluta, entonces tiene que ser una sola. Ahora, solamente puede haber una sola verdad, porque solamente hay uno solo, y ese es Dios. Entonces, si Dios es uno y la verdad es una, es porque la verdad procede de Dios. Entonces, cuando tú empiezas a mostrar sistemas, creencias, cambiamos la verdad, ¿sí? ujú, Entonces, ¿por qué te digo esto? Por lo siguiente, porque cuando tú le das a la gente la forma de cómo buscar a Dios, está completamente fuera de la religión. Tú dices, tómate un café con Jesús. ¿Qué significa esto? Disfruta. Sí, se trata de disfrutar, se trata de entender, sí, que la manera de buscar a Dios primero es saber, sí, que yo soy amado, sí, que yo soy amado por alguien que inclusive muchas veces ni le he hecho caso, ¿no? Entonces, no importa que sean 20 años, 30 años que yo estuve lejos de Dios, Él me ama, Él me ama. Sí, Jesús murió por mí, por mis pecados en la cruz, ¿sí? ¿Para qué? Para que en el momento en que exista esa conciencia de poder agarrar y recordar a Dios y necesitarlo, yo pueda acercarme a Él confiadamente y sin ningún temor, renovando mi concepto de Dios y decir, oye, puedo tomarme un café, sí, con Jesús, sentarme y saber que Él nunca me va a reclamar por qué yo estuve tanto tiempo lejos. Solamente me va a decir, bienvenido, hijo, te había esperado. bien, te extrañaba, ¿no? Muy Te bien. extrañaba, sí. Bien, dime algo, Idra, ¿crees con esto que decías de que a veces las creencias dividen, y yo creo que es una de las cosas también que la mayoría de las personas se siente de repente confundido porque le llega información de diferentes partes de esto es correcto, esto es incorrecto, esto sí se debe hacer, esto no se debe hacer? Desde tu posición, ¿crees que no tiene tanta fuerza la religión como la fuerza que tiene el seguir y estar cerca de Dios? Fíjate que podríamos a lo mejor dividirlo, esto que acabas de compartir, de dos formas, ¿no? Religión versus relación, ¿sí? Definitivamente la relación está por encima de la religión, porque la religión muchas veces no te lleva a conocer a Dios, solo te lleva a saber de Dios, a creer en Él, pero no a experimentarlo. Cuando tú experimentas a Dios es cuando verdaderamente todo cambia. Si no hay nada que no cambie, los colores los ves más vivos, los pajaritos los escuchas más claros, ¿verdad? Y no te estresas en el tránsito en medio de la ciudad. Ujú.
Sí, entonces, pero cuando tú, por ejemplo, si tomas la religión, ¿qué pasa? Que el día de hoy dices, oye, por religión la gente está matando, la gente está olvidando de sus propias familias, sí, la gente está haciendo cosas que son muy crueles. Entonces, hoy la religión hace que veamos a Dios de una forma distinta, de una forma alejada, de una manera en la que Él no es así. La religión no me lleva a leer la palabra de Dios, la relación me lleva a conocer a una persona. Y esa es la diferencia. Cuando tú, por ejemplo, tienes una Biblia, ¿sí? Entonces tú ves la Biblia y dices, ah, eso es religión. ¿Por qué? Porque yo voy a una iglesia para leer una Biblia. Y no, es más, ni siquiera en las iglesias se lee la Biblia. Entonces, sí, el día de hoy. Pero cuando tú tienes tu Biblia en tu casa y tú la lees, la Biblia lo único que hace es darte a conocer los pensamientos de Dios para tu vida. Sí, entonces es ver los pensamientos de Dios para tu vida. La Biblia no te da algo más que conocer, sino alguien a quien conocer. Ya. Entonces, cuando yo leo la Biblia, yo estoy conociendo la persona de Dios y es ahí donde empieza una Ujú. relación. No estoy diciendo que no vayan a la iglesia, ni mucho menos, no, 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 pero primero es, entra en La contacto con Él. relación y luego la religión. Es correcto, Muy bien. correcto, para Bien. que prevalezca. Ajá.